Bien, amigos, ya lo habíamos estado anunciando a lo largo de esta edición de Primera Hora. Estamos con Aida García Naranjo, ahora ya como ministra de la Mujer, y no le habíamos dado personalmente las felicitaciones, así que felicitaciones, señora ministra. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy amable Jessica. Gracias también, Mario. Bueno, le he tocado una cartera bastante compleja, no necesariamente porque la población vaya a estar ahí solicitándole cosas como la cartera de economía, que todo el mundo está ahí atosigando y tratando de abrirle la mano al ministro. Pero usted hay mucha responsabilidad porque toca a dos grupos que mucha gente los ha dejado de lado mucho tiempo, los niños y las mujeres. Entonces hay mucha demanda en ese sentido. Hemos visto, por ejemplo, el caso de esta madre de familia que ha tenido que incluso poner cámaras para tener evidencia y poder acusar a la persona que tocaba de manera indebida a su hija. ¿Cómo ayudar a estas familias? Bueno, en primer lugar, indudablemente es un ministerio al que nos pide mucho cada día y se dirigen personalmente a nosotros. Es un ministerio en donde hay muchísimo por hacer, ha tenido poca visibilidad. Indudablemente hay muchas formas de ayudar. Si bien es cierto, esto pertenece al sector de educación, la realidad es que tenemos que tener conciencia de que antiguamente el tema de la violencia doméstica se veía como un asunto privado de las familias. Y lo que tenemos claro es que estamos ante un problema público. El tema de la violencia intrafamiliar, doméstica y escolar, indudablemente es un tema de política pública, ¿no? Acá, digamos, yo lamento que hayan tenido que filmar a la niña porque era simplemente exponerla a más situaciones de vejación. Esa es la realidad también, lo cual es absolutamente crítico, pero indudablemente entiendo que los padres buscaban una prueba, están acá, he conversado con ellos, y por supuesto pues tiene que ser procesado, se tienen que implementar penas, tiene que haber una actitud punitiva, tiene que haber más control en los colegios también. Esa es parte de la realidad, tiene que haber mayor educación, tiene que haber educación escolar en los colegios, tenemos que afirmar, digamos, también esa posibilidad que en general no se quiere permitir en la currícula educativa, y indudablemente esta persona tiene que ser destituida del cargo y tiene que ser detenida, ¿no? De manera inmediata. Ahora, ¿cómo hacer para que ustedes puedan impulsar o promover que las autoridades hagan eco o tengan oídos para esta clase de reclamos? Porque muchas veces dicen, pero no hay pruebas, no hay indicios. ¿Cómo cambiarle la mentalidad? Tenemos que cambiar no solo la mentalidad, sino algunos protocolos de cómo se evalúan estos casos. Hay que tipificar estos delitos. Lamentablemente en el Código y en la justicia no están tipificados estos delitos, y efectivamente el denunciar una violación, denunciar un vejamen, pasa, digamos, por un procedimiento eterno y termina, digamos, la víctima sin ser reparada y sin una justicia que opere, ¿no? Entonces, nosotros le hemos planteado al juez San Martín una justicia de género. Muchos dicen que es una justicia de género. Es tipificar un conjunto de estos delitos que van frente al abuso contra las niñas, contra las mujeres, frente al feminicidio, frente al abuso familiar. Se entiende muchas veces que un drama dentro de una familia no es un delito, ¿no? Y exactamente igual se puede aplicar, digamos, en otros ámbitos. Entonces, eso tiene que modificarse. Ahora, ministra, ¿eso tiene disculpe que le interrumpa, tiene algún tipo de paralelo en otra legislación de algunos países vecinos? Bueno, se viene avanzando en Chile, se viene avanzando en Ecuador, se viene avanzando en Costa Rica, se viene avanzando en México muchísimo, y por supuesto largamente en Europa y en otros países desarrollados. Es decir, no podemos entender el desarrollo solamente como el crecimiento económico. Si, digamos, el Perú es el tercer país en América en donde se asesina a las mujeres. Esto no corresponde a una tasa de crecimiento tan alto y a un manejo de los problemas sociales tan dramático, ¿no? El primero es Ciudad de Juárez, el segundo es Guatemala y el tercero es el Perú. El tema de la violencia en el Perú, venimos de una cultura, digamos, de mucha violencia, de mucha agresión. Ahora, tengo entendido que los movimientos feministas están planteando la revisión de esta legislación y usted va a acoger esas iniciativas. Efectivamente, nosotros no hemos terminado el conjunto de iniciativas legislativas, tenemos 35 días en el cargo, hay un equipo de abogadas, hay tres abogadas en realidad dedicándose a esto, Rocío Villanueva, que ha sido antes la adjunta de la Defensora del Pueblo, Marisabel Sedano,
que ha sido la directora de Demus. Hemos escuchado muchísimos informes de Demus, siempre en esa materia. Ella es miembro de CLADEM. Y lo que es Tami Quintanilla, que viene del movimiento El Pozo, que trata básicamente también abuso sexual, tráfico de mujeres, ¿no? Son parte de los temas sensibles. Entonces, en la medida que el Ministerio tiene capacidad de iniciativa legislativa, estamos planteando un paquete legislativo completo al que le hemos denominado genéricamente justicia de género. Hemos conversado con el juez San Martín, nos ha dicho que va a recibir esta agenda y que sí entiende que hay delitos que no están tipificados y que esto efectivamente ayudaría no solamente a la celeridad de los procesos, sino efectivamente a penas mayores, a otro tipo de indemnizaciones, e indudablemente con la televisión, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, nosotros sí podemos hacer labor preventiva, educativa, cultural de otro tipo, ¿no? ¿La mujer estaría de acuerdo con que a estos adolescentes se les dé penas como adultos, en este caso de delito, por ejemplo el asesinato o algo? No le podemos dar penas como adulto, no corresponde. Efectivamente están en proceso de formación. Porque hay países que sí lo hacen, ¿no? Hay países que sí lo hacen, a edades menores, ¿no? 14, 16 años. Sí. Nuestro código no lo permite, tiene que ser a los 18 años. Yo no creo que la solución solamente sea la punitiva. Indudablemente sí se necesita una sanción, indudablemente. Pero el tema está más atrás. ¿Por qué tenemos tantos chicos en las pandillas? Tenemos 300.000 niños que salen de la secundaria cada año y no tenemos oportunidad de empleo. Tenemos un embalse de desempleo gigantesco. Tenemos un círculo vicioso, porque efectivamente yo cuando te hablaba del círculo vicioso es, si no tenemos la violencia en la madre, esta se traslada al hijo, y la del hijo se traslada a la sociedad en la modalidad de la banda, del piraña, del robo, del asesinato. Por eso la mejor inclusión social son puestos de trabajo, porque yo creo que eso la mejor inclusión social, digamos, la mejor política social es una buena política económica. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, y esa buena política económica es generadora de empleo. Pero la alta tasa de desempleo que hay en el Perú por encima de muchos lugares, no ahora por encima de Europa. Europa nos supera por el tema de la crisis y tenemos 21% de desempleo en Europa, y en el Perú 10, 12, 9, según, en fin, ¿quién mida esto? Esa una altísima informalidad, ¿no? Que es el 70% es informal del Perú. Entonces, estos son los elementos más dramáticos, entonces es bastante más estructural. Eso implica efectivamente generación de empleo. Yo creo que en esta propuesta de inclusión social, cuando se pone énfasis en pasar de estrategias de supervivencia a estrategias productivas, se da en el clavo. No es tan fácil implementarlas menos en 35 días de trabajo, ¿no? Ministra, el embalse es enorme. Otro tema que está causando, digamos, que causa cierta polémica está dentro de su sector, es este planteamiento de revisar el protocolo del aborto terapéutico. Sí. Claro, hay sectores que ven esto un riesgo de abrir la ventana al aborto como una opción que, digamos, es negada por muchas personas independientemente de su creencia religiosa. ¿Cuál va a ser la regulación exacta que se va a hacer con el tema del aborto terapéutico? Bueno, en primer lugar, yo soy una persona contraria al aborto, para que tengamos una posición clara y definitiva frente al tema. Sin embargo, el Perú tiene una ley que protege, digamos, lo que es el aborto terapéutico y también el aborto por violación, y esa ley está promulgada en 1924. Hemos sido uno de los países más avanzados, justamente porque somos países altamente vulnerables en la mortalidad materna. Tenemos una mortalidad materna altísima. Yo estoy a favor de que se apruebe ese protocolo. Este protocolo no pertenece a mi sector, pertenece al sector salud. Yo creo que el ministro Ugarte se fue con ese pendiente, porque eso se discutió. Esto hay departamentos en los que se aprobó, como en el caso de Arequipa, vi una ordenanza regional y luego se tuvo un retroceso. Yo creo que ese es un tema que desde mi sector efectivamente nos vamos a pronunciar a favor. Ahora, y simplemente una pequeña apreciación. Hoy día, Ollanta-Humala, el presidente de la República viaja y va a ver lo de la ley de consulta previa. Y mucha gente seguramente va a salir con las voces y van a decir, pero ¿por qué en Bagua? Que ha sido un sitio emblemático, pero también por una tragedia que se ha vivido ahí, en donde tantos nativos como policías perdieron a un nivel la vida en un nivel de violencia que nadie quiere volver a repetir. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, en primer lugar, ese nivel de violencia se debió haber evitado habiendo derogado los decretos supremos que se derogaron después de la cantidad de muertos.
eso se repetió en Tibá María, y eso ha sido práctica permanente de no evitar el conflicto social por no derogar un conjunto de normas que la población. Yo particularmente estoy a favor de la consulta previa e informada, creo que es una necesidad, no creo que sea la única necesidad, pero va a ayudar a reducir el conflicto social. ¿Y cree que se debe hacer en Bagua el día de hoy? El día de hoy, bueno, la presentación sí, porque como bien dices, es un lugar emblemático, ¿no? Es un lugar emblemático y hay que hacerlo porque es una demanda planteada por la OIT hace 20 años, ¿no? Lo que es el decreto, no se llama decreto, no me acuerdo el nombre en esos momentos, el 169, la norma 169 de la OIT, indudablemente pues tiene 20 años y el Perú no la ha aplicado. Yo creo que es una buena práctica, indudablemente tiene que estar reglamentada. He escuchado la intervención de Mario minutos antes, y indudablemente cualquier persona no es una comunidad originaria, ¿no? Eso tiene que tener una clara identificación, pero digamos el Estado peruano tiene una clara identificación de lo que son esas comunidades originarias. Es decir, no es que cualquiera de nosotros puede decir y apelar a que yo tengo un antepasado de la etnia Wajún, ¿no es cierto?, y declararme en el derecho a la consulta de manera permanente. Indudablemente los peruanos debemos de ser parte de una democracia participativa, y eso tiene mecanismos de consulta diferentes y diversos, porque el Perú tiene mucho avance en la democracia participativa. Somos consultados en el CCL, en el Consejo de Coordinación Local, en el CCR, Consejo de Coordinación Regional. Por supuesto. ¿No? Tenemos, digamos, el Plan de Desarrollo Concertado, tenemos los presupuestos participativos, tenemos los comités de vigilancia, hay muchas instancias que durante 31 años, desde el año 80, ha venido potenciándose. Indudablemente eso tiene que ser regulado, tiene que identificarse con claridad y poner efectivamente cuáles son esas comunidades originarias, y en ese sentido se ha avanzado mucho. Se tiene mucho de ello ya en el Ministerio del Ambiente, antes se había hecho en el Ministerio de Cultura, hace años en el Instituto Nacional de Cultura también, para la identificación de lo que son etnias básicamente. Entendiendo efectivamente, como tú dices, que no estamos solamente ante casos étnicos, efectivamente hay historia, hay cultura, hay lenguaje, hay territorio, hay asentamiento, hay un conjunto de elementos que te permiten categorizar y definir, digamos, cuáles son esas etnias a ser consultadas, ¿no? Qué bueno que sea. Yo creo que es un avance, creo que es un elemento positivo, creo que todos debemos de estar contentos porque va a ayudar a disminuir el conflicto social. Continúa a ello seguramente lo que es una delimitación territorial, es decir, qué es lo minero, qué es lo agrícola, qué es, digamos, el patrimonio arqueológico. Entonces yo creo que es el segundo gran instrumento que va a permitir que pueda convivir la agricultura, la minería, la defensa del patrimonio, ¿no? Creo que es importante. Bien, señora ministra, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber aceptado nuestra invitación, y desde ahora la comprometemos también si le puede dar una manito de ayuda, de asesoría por lo menos a la familia de esta niña que ha tenido que incluso ser grabada para que haya una prueba de los tocamientos indebidos. Es importante decir que esa asesoría es absolutamente gratuita, que esta asesoría es permanente y que en esos momentos hay en 100 provincias del Perú, ¿no? En 100 provincias, faltan 95 porque tengan ese servicio, y efectivamente con todo gusto coordinaremos con ellas ahora mismo. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Muy buenos días. Volveremos.